volvemos a piso. Es muy interesante la charla con Mariano Toranzo sobre las entrevistas en Plaza 2 Congreso, donde están los pueblos originarios de toda la República Argentina reclamando por la ley 26.160, que es la prórroga, ¿no, Marcelo? Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, Luis Pilquimán. Gracias, Lewin, querido. Gracias a los compañeros acá de la vecindad y de festejo y contrafestejo. Bueno, agradecido, como siempre, por la invitación de ustedes. No, por favor, un honor. Bueno, y los pueblos indígenas, como veníamos diciendo, se encuentran en un proceso de lucha por visibilizar y consolidar ese derecho a la posesión, que vienen de hace mucho tiempo, desde siempre, por decir así, desde siempre consolidar esa posesión que tienen sobre sus territorios. Y que está reconocido, como decimos, reiterando, aunque sea reiterativo, viene establecido en la Constitución Argentina, en el artículo 75, inciso 17, en los convenios y declaraciones internacionales sobre el derecho de los pueblos indígenas, y también en esta ley tan importante que frena los desalojos y reconoce la posesión. Bueno, eso hay que recalcarlo, porque la gente que está escuchando y no sabe, y que va a escuchar el programa en la réplica, porque hay mucha buena información que hay que, ya le digo a los oyentes, hay que replicar esta información, porque es información que no está saliendo en los grandes medios hegemónicos, ¿no? Como se dice, ¿no es cierto, Luis? Los temas de los pueblos originarios es algo que no es una temática para los grandes medios de comunicación. Y volver a este tema, ¿no? Donde los pueblos originarios, el derecho, la ley existe, pero el problema de la República Argentina es que existen leyes para todo, pero el problema está que no se ponen en práctica, ¿no, Luis? Así es, saludo en principio a ustedes, gracias por el espacio. La verdad que el tema de los pueblos indígenas es parte de la sociedad argentina, de un sector invisibilizado todavía, ¿no? Todavía falta bastante para reconocernos. Está bien, como decís vos, si hay buena legislación. El tema es que no hay un trabajo de aplicación de esa normativa sancionada, y tiene que ver con eso, con lo que decía Marcelo, la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales que falta poner en práctica. Pero tiene que ver con, tal vez nosotros siempre hacemos una reflexión, que hay una parte de la sociedad que aún le cuesta conocer y reconocer que los pueblos indígenas están y existen y viven, digamos, ¿no? Pero tal vez sea producto de que el Estado en general no ha generado en sus estadísticas datos precisos de la población indígena, y eso sin duda que es una situación que muestra esa realidad. Nosotros podríamos decir números, pero tiene que ver mucho con la posición y definición que cada uno tenga. Y el año próximo se va a hacer un censo, digamos el Censo Nacional de Población, ahí va a estar una pregunta. Justo te iba a decir eso, pero te lo dejo decir a vos. Así que eso va a estar bueno, porque va a dar un número de los hermanos que se reconocen indígenas, digamos. Pero hay una gran cantidad, se cree que más del 50% de los hermanos indígenas viven en las ciudades, los cuales han perdido parte de su cultura, su identidad, y les cuesta autorreconocerse indígena, digamos. Posiblemente que muchos de esos hermanos en el censo del año próximo no digan que son indígenas y haya que esperar otro tiempo para que eso se pueda dar. Pero a partir del año que viene van a empezar a haber datos estadísticos precisos, o en construcción, digamos, y eso va a dar una dimensión de la población indígena en el país. Y bueno, vamos a empezar a tratar de políticas públicas más específicas en base a esos números, ¿no? Sí, una pequeña preguntita que la gente que está escuchando se debe preguntar. Bueno, ¿cuántos indígenas hay en la República Argentina? Por lo menos en el último censo, que fue 2017 o... 2010. 2010, perdón, sí. Gracias. 2010. Sí, cada 10 años se hacen los censos, y el año 20 no se hizo por esta situación que hubo. Este año, bueno, la pandemia, ahora el 2022 se está previsto que se haga. Eso, primero, el censo anterior lo que hacía es que había dos tipos de cuestionarios, uno amplio y uno más acotado. En el más acotado se preguntaba, digamos, ¿no? Pero era como elegir determinadas secciones de las cuadrículas censales, y no se preguntaba en todos los hogares. Ahora en el próximo sí va a ser en todos los hogares, así que todas las personas van a tener la posibilidad de decir, digamos, en el momento del censo, su pertenencia a algún pueblo indígena. ¿Eso, Luis, ya está incorporado de forma legal ya? Eso ya está incorporado en el censo. Sí. Se está definiendo algunos aspectos que tengan que ver con la identificación, si hablan, qué idioma hablan, si hablan idioma originario, y eso también es un dato importante, así que también se está trabajando en esta línea. Y esto último que estoy diciendo es una tarea que todavía está en discusión, pero la pregunta sí ya está definida y se va a trabajar para eso el próximo año. Claro, yo te pregunto porque hubo una campaña para incorporar
¿no? Incorporar la pregunta esta que estás mencionando, ¿no? Entonces eso ya está incorporada, ya se terminó eso. Eso se va a incorporar. La pregunta se va a incorporar, lo que está trabajándose todavía es sobre las lenguas. Si se va a incorporar una pregunta específica de las lenguas indígenas. Pero creemos que también se va a avanzar, digamos, ¿no? Si se acepta esta idea de reconocimiento de pertenencia indígena, perteneciente a un pueblo, me parece que lo otro también va para adelante, ¿no? Tampoco que es algo, una ocurrencia de un funcionario, de un político, sino que esto tiene como fuente legal el convenio 169, que en su primera parte reconoce este derecho a la autopercepción, al autorreconocimiento como pueblos indígenas. Y recalcar que el convenio 169 es la única cláusula en el mundo que tiene este carácter sociológico, de autorreconocimiento. Es la facultad que tienen las personas de autorreconocerse y que los pueblos mismos o sus comunidades reconozcan a estas personas, ¿no? Con eso estamos garantizando que una persona en el próximo censo pueda autorreconocerse, ¿no? Sí, obviamente, porque venimos de un proceso de aculturación, de negación de la identidad. Y bueno, todo este proceso ha sido con un objetivo, de negar la identidad de las personas. Claro. Por eso es que es paulatino, es un proceso que va en el tiempo, se va a ir develando esto de autorreconocerse indígena, ¿cierto? Es parte de un proceso sociológico. Por ejemplo, mi madre la nombro porque es sagrada, ¿no es cierto? Aurorita Cañicul, que proviene de un pueblito llamado Junín de los Andes, ¿no? Donde hay muchos hermanos y hermanas mapuches. Eso prácticamente es territorio mapuche, ¿viste? Y bueno, ella cuando era chica no la dejaban hablar en su idioma. Claro. Y el abuelito, esto me lo cuenta siempre mi madre, ¿no? El abuelito no queria que ella hable mapuzungún y él no le quería enseñar tampoco. Por la forma de cuidarla, ¿no? Pero han pasado esas etapas, por eso que esa etapa del Estado argentino es una etapa que aún no reconocida, digamos, lo que se llama el genocidio, todo ese proceso tiene que ver con haber matado, trasladado, haber arrebatado territorio, pero también con haber generado un sistema político de imposición de cultura, de religión y demás, entonces uno va negando lo que es, digamos, ¿no? Porque además te lo ponen que eso es malo, eso es feo y demás. Y estas situaciones en un momento tuvieron una etapa y después como que se había, en los décadas del 90, digamos, como que había un crecimiento de autoidentificación. El tema es que ahora estos procesos de demonización, de estigmatización y demás, vuelven a tirar abajo la autoestima indígena, digamos. Entonces vuelven muchas personas como una forma de resguardarse, de cuidarse para sí, no reconocerse, digamos, uno podría verla por características físicas, decir, vos sos indígena, y él te puede decir, yo no lo soy, digamos, y lo que se reconoce es la expresión personal de cada uno, digamos. Bueno, en esto de por las redes sociales, por ejemplo, que manejamos mucho hoy en día, que está bueno, pues es una herramienta donde la información puede llegar a través de una imagen, texto, video, etcétera, ¿no es cierto? Había algo que me llamó una vez la atención, ¿no? Esto de que tiene que ver con esto de reconocerse, ¿no? Indígena, y el posteo hablaba algo así como que, bueno, ahora, antes era malo reconocerse indígena, ¿no? Y ahora es bueno reconocerse como indígena, pero ahí hay todo un trabajo social también, donde la sociedad tiene que acompañar esto, ¿no? También, porque si hablamos de esta época, por ejemplo, de mi madre, de sus padres también, ¿no? Donde no querían que sus hijos aprendan mapuzungún, por ejemplo, en nuestro caso con Luis, que somos peñi, los dos, de familias mapuches, ¿cómo estaba esa sociedad en la antigüedad que no quería que se hable? ¿Por qué? Porque claro, es como dice acá el hermano El Peñi, ¿no? Había toda una sociedad hegemónica blanca donde quería imponer su cultura, su lengua y su religión, ¿no? ¿Y qué podemos decir de eso? Porque de eso, al imponerse, no se respeta la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Llámense mapuche, quechua, aymara, lulets, ¿no es cierto? Y es parte de este proceso de negación, ¿no? No solamente negar una cultura, un idioma, una identidad, sino que el objetivo es quedarse con los territorios, y para quedarse con los territorios había que negar todo vestigio de presencia, de persistencia de los pueblos indígenas o originarios. Bueno, por ejemplo, en México se han descubierto iglesias, y abajo de las iglesias han descubierto, quiero decir que en esas grandes iglesias de México, por ejemplo, han descubierto en muchas, abajo, restos de construcciones, ¿no? De pueblos originarios de México. Sí, entonces ahí es donde te das cuenta, donde
la cultura blanca que llegó a Via Yala invisibilizó todo y destruyó todo, ¿no? Venimos de ese proceso todavía, como dice Luis, ¿no? Es un proceso. El Coricancha, en el Cusco, que está sobre la catedral, el lugar sagrado de los incas. Bueno, las iglesias abiertas, una forma cultural de traer a los pueblos, de no estar lugares cerrados en el norte argentino. Son parte de este proceso de aculturación, de negación de la identidad, como venimos diciendo. Y ahí donde viene la temática, ¿no? de la agresión hacia los pueblos originarios, que quería hablarlo con Luis, ¿no? y con vos en la mesa. ¿Cómo se viene bastardeando a los pueblos originarios? ¿Por qué, Luis? ¿Cómo lo ves? Yo creo que de fondo hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con que la sociedad, buena parte de la sociedad desconoce de esto, entonces se está hablando como un sujeto que aparece de repente y que como pareciera ser como inventado, caído no sé de dónde, entonces se lo estigmatiza muy fácilmente, digamos, ¿no? Esa es una situación. La otra es que los indígenas, muchos de nosotros, de los que vivimos en Neuquén y en Río Negro, en Chubut inclusive, vivíamos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Nuestros padres, nuestros relatos decían, nosotros veníamos de Azul, y le llamábamos azulero, lo de Carué y demás. Bueno, hay muchas tiponomías de ciudades con nombres, ¿no? Claro, pero nuestro origen como comunidades o familias era acá en el centro de la provincia de Buenos Aires. Fuimos corridos por el ejército cuando se conformaba el Estado argentino, fuimos a parar esos territorios del sur, más inhóspitos, que no servían para el ganado y para lo que era en su momento, pero hoy van allí y en esos territorios hay minería, hay petróleo y empieza toda la situación inmobiliaria y turística, entonces van por esos territorios. Una forma de sacarnos de ese territorio es, bueno, estas situaciones que se dan. Hay otro dato que yo digo, durante mucho tiempo se hizo una situación, un despojo pasivo, se decía, del territorio. Te privaban de servicios, de condiciones de vivienda y demás. Entonces las familias emigraban. Los jóvenes se iban, quedaban los viejos, después se terminaban muriendo y se terminaban abandonando gran extensión de tierra. En estos días, por ejemplo, o sea, la educación tiene sus dos aspectos, digamos, o sea, como esta cosa de imposición cultural, pero cuando la gente se lo apropia sirve como forma de revitalizar lo nuestro, digamos. Ayer, concretamente, en Chubut, se estaban cerrando 5 escuelas rurales. Digamos, eso es una forma de que las familias tienen que irse a vivir a los centros urbanos, van despoblando esos campos y la gente se va yendo, va dejando las tierras. Y esas tierras van quedando libradas después a la especulación, digamos, ya sea inmobiliaria, petrolera o minera o de megaproyectos. Entonces creo que en realidad el centro del conflicto mapuche, como se suele decir así, es por el territorio, digamos, por la tierra y por los recursos que hay en esos territorios. Esa es la situación, entiendo yo, del eje fundamental de los conflictos en el sur. Sí, que un gobierno, bueno, el gobierno anterior hizo destrozos hacia los pueblos originarios, ¿no? Los criminalizó de forma oficial, pero de una forma tan cruel, ¿no? Y tan, no sé cómo decirlo, porque ya era demasiado la forma en que el gobierno anterior criminalizó a la protesta de cualquier pueblo indígena, y ahí tuvimos 2 muertos con ese gobierno que nunca, bueno. Pero también no creo que tenemos que ir más atrás todavía, al siglo XIX, claro, a la época de la... Yo por poner un ejemplo, de la conquista ¿no? del desierto, que esto viene mucho más atrás, este proceso de criminalización de los pueblos indígenas. Porque, vamos ahí, dale. Sí, porque en ese momento eran los criminales, era el pueblo mapuche o el pueblo tehuelche, que eran los criminales que a través de los manoles se robaban a la cautiva, a la rubia cautiva, robaban el ganado y se lo llevaban a sus territorios, ¿no? O que los pueblos indígenas, los miembros de los pueblos indígenas son borrachos, son alcohólicos, no les gusta trabajar, son vagos. Es parte de la etiqueta, es parte de ese movimiento de etiquetamiento a los pueblos indígenas, porque es la forma de poder sustraerlo de los territorios. Claro, como hacían antes, ¿no? Colocar una etiqueta, ¿no? Si sos indígena te pongo la etiqueta de, y no existe otra etiqueta. Y si los sometemos, se convierten en esclavos y los sacamos del territorio, los expulsamos a las ciudades
y bueno, es una forma más fácil de quedarse. Sí, porque el indígena pasivo no es un mal indígena, digamos, ¿no? Aquel que le trabaja las estancias, aquel que hace producir los hoteles, los comercios en Bariloche o toda la zona patagónica, no es un indígena malo. El tema es cuando empezás a reclamar derechos, digamos, es decir, el espacio territorial, querés desarrollar tu cultura, y para resolver eso necesitas espacios territoriales donde poderlo hacer. Ahí empezás a ser un ser humano de vuelta atacado, estigmatizado. Pero mientras vos le sos útil al modelo, digamos, de explotación, ya sea de la tierra o de otros aspectos, sos un indígena que servís para la sociedad, digamos, ¿no? Hay una gran contradicción, entonces en eso uno lee que no es un problema que de todos lados a los indígenas se los corre. Las estancias en el sur funcionan con mano de obra indígena. Son mapuches los que hacen funcionar esas tierras, digamos. Entonces, no es que son ni vagos, ni saben trabajar, ni producir, ni nada de esas cosas, sino que es un estigma que se hace en los momentos en que hay que castigarlo y desplazarlo, digamos. Entonces, la verdad que es una política que permanentemente vuelve, y eso es lo complicado de esto, digamos. Uno tiende a que el proceso vaya en evolución, mejorando, reconociendo derechos, consagrándolo. Claro, Todos claro. queremos vivir mejor, tranquilo y de mejor manera, pero bueno, pareciera ser que hay algunos que no nos merecemos vivir esa realidad. Y esa es una situación que lamentablemente gran parte de la sociedad se la cree de alguna manera, porque se la malinforma siempre así, digamos. Entonces, si a vos te informan, te educan, te meten todo el tiempo eso, terminás creyendo que la cosa es así, ¿no? Claro, ahí donde está el papel, el mal papel, ¿no? De los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, en primera línea los canales de televisión, ¿no? Que ya sabemos cuáles son, no le vamos a hacer publicidad para nada. Y en una de las salidas anteriores de los programas, estuvimos hablando con Calfu, el Peñi que está en la Confederación Mapuche, que tiene un programa de radio en Neuquén Capital, que él me estaba diciendo que es el único programa indígena mapuche en la ciudad de Neuquén. El único. Y yo me quedé como para. Yo hace muchos años no voy a Neuquén Capital, ¿no? Tengo a mi tía ahí también. Pero eso me llamó la atención. El único programa indígena. ¿Qué está pasando? Entonces le pregunté, Calfu, ¿cómo están tratando la temática, toda esta temática que están criminalizando a los pueblos originarios, en este caso a los mapuches? ¿Cómo están tratando esa temática los grandes medios de comunicación de la provincia de Neuquén? Y bueno, él me comentaba, Canal 11, el 7, ¿no? Prácticamente está actuando como los canales hegemónicos de Buenos Aires, tal cual. Copian Sí. todo tal cual. Y después las grandes radios también me estaba comentando. Y yo me quedé, bueno, no sorprendido, pero a la vez también sorprendido, ¿no? Porque yo decía, bueno, algún medio se deben rescatar, por decirlo de alguna forma, y tratar de otra forma la temática indígena, ¿no? De forma seria, ¿no? Y la verdad que me quedé desilusionado. Cuando se habla del monopolio de los medios es eso, digamos, ¿no? Una central que diseña la estrategia en Buenos Aires y que tiene repetidoras en las provincias, digamos. Entonces hay FMs, hay radios, hay canales, diarios, y todo lo que hacen es repetir lo que se envió desde Buenos Aires, ya envasado, digamos, ¿no? Y los análisis y todo Claro. se produce a partir de esa situación. Y eso la verdad que no sirve para la comunicación, para la información, digamos. Entonces ahí empiezan a tener gran valor las radios alternativas, comunitarias, redes sociales que empiezan hoy a tener cierta posibilidad de llegar. Las redes sociales son también relativas, porque muchas veces en esta situación de pandemia, que durante mucho tiempo nos comunicábamos a través del Zoom, digamos, o los medios digitales, hay zonas donde no hay servicio, No hay de cobertura. internet, no hay cobertura, para digamos, nada. o no se puede mantener ninguna charla. A nosotros nos suele pasar que hemos hecho reuniones nacionales muy importantes, de 300 personas, pero muchas veces se caen, se vuelven, la verdad que no pueden tener una continuidad, lo que pueden hacer es mirar, escuchar algo, pero ellos a la vez no pueden participar porque no hay señal suficiente. Esa es la realidad de Argentina, digamos. Bueno, ahí está otro tema, el tema de la comunicación. ¿Cómo hacemos nosotros los pueblos originarios para generar nuestras propias herramientas comunicacionales, ¿no? Es ahí donde también donde nosotros nos vemos para adentro y vemos como nuestras falencias, donde hemos charlado con hermanos aquí en Buenos Aires de este tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar herramientas, ¿no es cierto? Y bueno, por el lado nuestro estamos tratando de generar redes, ¿no? Que es una de las estrategias, ¿no?
Pero bueno, ya estamos terminando el programa. Marcelo, ¿querés agregar algo? No, agradecerte como siempre, querido Lehuen, a los muchachos acá de la vecindad, bueno, el espacio y bueno, a disposición desinteresadamente con ustedes. Bien, vos, Peñi, ¿ya usted se va para sus pagos prontamente? Yo estoy volviendo el viernes, venimos de pasar por el acampe ahí en el Congreso, charlando, imaginando para la semana que viene alguna movilización, digamos, como para fortalecer los reclamos y la necesidad de que se trate la prórroga de la 26.160 en diputado. Tiene que pasar por la Comisión de Presupuestos, donde está a cargo del diputado Carlos Heller. Esperamos que eso se pueda dar. También esperamos ¿Es posible, no? Ahí el apoyo de Carlos Heller. Esperamos que sí, el Frente de Todos está fundamentalmente comprometido, porque a partir de que el presidente ha comprometido en la apertura de sesiones justamente de este año, la prórroga de la 26.160, creemos que eso el bloque oficialista lo debe hacer. También lo ha hecho en senadores con mucha responsabilidad, senadores radicales, y esperamos también que en este proceso de tratamiento de diputados volvamos a tener el acompañamiento de los diputados del radicalismo, del socialismo, de algunos partidos provinciales. O sea, con ese número la prórroga está garantizada. Falta tal vez un poco de decisión política todavía, definiciones, y esperamos que para la semana que viene puedan estar, ¿no? Invitamos a todos los oyentes a apoyar la carpa de pueblos originarios. Básicamente reunidos en Opinoa, son los que más, digamos, presencia hay, pero en realidad representan a todos los pueblos originarios que están en la Plaza del Congreso. Invitamos a todos a darle el apoyo a la gente de la carpa, ¿no es cierto? Ese que el día sería... Que no solamente Opinoa, sino también hay otras organizaciones presentes, como Matria. Hay más, sí. Matria. La semana próxima estimo que en estos días se va a estar definiendo el día, que la semana que viene se va a convocar, la hora y demás. Así que también tratando de coordinar con los movimientos sociales, sindicales y derechos humanos que nos puedan acompañar, digamos. La verdad que hay una situación, la última que digo, lo digo porque recién lo compartíamos con reflexión con los hermanos, es decir, en Buenos Aires, en el conurbano, hay una gran cantidad de hermanas y hermanos indígenas. Lo bueno sería que ellos se organizaran y que pudieran ellos acompañar fuertemente, digamos, estos reclamos, porque en definitiva lo que es, somos familiares de mucha gente que está en las provincias, que está en la zona rural. Viajar de allá para acá es tremendamente costoso, eso es imposible en muchos de los casos. Entonces imaginamos que todos los originarios organizados en Buenos Aires y en el conurbano podrían dar un marco muy fuerte, digamos, para estas movilizaciones. Así que esperamos que, bueno, que se sigan sumando, que se sigan organizando y seguir encontrando puntos de encuentro para trabajar por la unidad indígena, que es una de las necesidades, digamos, que está planteada en estos momentos, para construir a nivel nacional un espacio de representación política y social propia de los pueblos, ¿no? Bien, gracias Luis, gracias por estar unos minutos con nosotros en el Festejo contra Festejo Radio, el programa del festival. Marcelo, gracias de nuevo, y Luis, te comprometemos a otra próxima salida ya desde tus pagos a través del teléfono, ¿te parece? Mucho gusto, siempre a disposición, muchísimas gracias. Bien, esto fue Festejo contra Festejo Radio, el programa en lavecindadradio.com, donde nos pueden escuchar, y lo vamos a replicar el video en Facebook. Nuestro Facebook del Festejo contra Festejo. Gracias a todos por sintonizar y repliquen esta información. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.